Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mindsurf, a este tercer programa. Soy Ibrahim Gabriel y les doy la bienvenida. Este es el primer programa hecho por y para psiconautas con la intención de generar un canal de información distinta para el público hispanoparlante, pensado en la necesidad de profundizar en aspectos esenciales al mismo tiempo que poco conocidos de la experiencia humana, como lo son los estados expandidos de conciencia y la psiconáutica, aspectos de la existencia que, si bien son profundamente enigmáticos y controversiales, también suelen ser poco abordados en medios tradicionales. No olviden seguirnos en redes y en nuestro sitio web www.mindsurf.org, donde encontrarán contenido que les facilitará información y herramientas para una segura y provechosa exploración de la conciencia. En este programa no nos acompaña nuestra compañera Regina, pero tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Aldo Contró. Los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora para poder recorrer este fascinante tema. Además, no se olviden de escribir sus preguntas en la sección de comentarios. Vamos a hablar un poco de nuestro invitado. Aldo Contró es etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, especialista en política de drogas y activista por su reforma desde el 2011. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas y programas académicos como el Programa de Política de Drogas del CIDE, en donde participó con actividades de comunicación. Es cofundador del extinto colectivo Drogas, Política y Cultura y coorganizador de los congresos internacionales Plantas Sagradas en las Américas y Foro Plantas Sagradas, Usos y Normas. Actualmente forma parte del movimiento canábico mexicano y cuenta con más de 40 artículos de divulgación sobre temas de drogas y política de drogas. Aldo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ibra, por la invitación. Me da mucho gusto visitarlos aquí. Espero no sea muy difícil llenar el lugar de Regina. Pues complementamos con un extra de energía masculina, ¿no? Sí, a ver, que no se decepcionen mucho los que nos escuchan. Sí, verdad. Bueno, justo en el último programa que estuvimos con Regina, estábamos hablando de este concepto de set y setting. Y bueno, pensamos que una continuación correcta o adecuada para ese programa sería hablar de la reducción de daños, ya que pues es algo fundamental. Si no hay reducción de daños, no puede haber exploración psiconáutica en términos reales, correctos, ¿no? Entonces, pues queríamos hablar contigo, Aldo. ¿Qué es la reducción de daños? ¿Cómo llegas tú a este mundillo? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque se puede responder desde muchos ángulos. Digamos que yo diría que la definición más común y más frecuente que se da de la reducción de daños por parte de especialistas y organizaciones en el mundo es más o menos algo así, como que es un conjunto de los riesgos que implica el consumo de drogas, de tipo físico, la toxicidad de las sustancias, de tipo legal, de tipo psicológico, etcétera. Esa sería una definición muy general, pero en realidad es mucho más amplio que eso. La reducción de daños podríamos decir que es un enfoque relacionado al consumo de las drogas que es opuesto al prohibicionismo, que es, digamos, el paradigma que impera a nivel mundial por el sistema de control internacional de drogas. Es contrario porque el paradigma del prohibicionismo lo que señala es que el consumo per se de una de las drogas que están marginadas de la, digamos, de la legitimidad, ¿no? De las legales, pues, el consumo per se de cualquier droga ilegal es un problema, ¿no? Entonces, si tú fumas marihuana, inhalas cocaína una vez, tomas LSD una vez, ya es un problema. Y esto es lo que dice la prohibición, y en cambio lo que dice un enfoque de reducción de daños es que hay la posibilidad de consumir las drogas siempre y cuando los mecanismos, las dinámicas de consumo estén dirigidas a reducir todos estos riesgos y daños que comentábamos, ¿no? Legales, claro, físicos, psicológicos, etcétera. Entonces, bueno, creo que por ahí podemos empezar a hablar del tema. Entonces podríamos decir que es una respuesta natural que da la población al encontrarse en un paradigma prohibicionista que genera un mercado negro, que genera toda una serie de sustancias que pueden estar alteradas o toda una problemática social, incluso jurídica, con respecto a los usuarios. Entonces podríamos decir que es un mecanismo de defensa, digamos, de la propia sociedad al encontrarse. Sí, totalmente, sí. Tal vez justo en este momento es interesante hablar de la historia de la reducción de daños, poco brevemente.
La primera vez que se acuña el término reducción de daños es en los 80s en Holanda, con las comunidades de usuarios de drogas inyectables, entre las que empezó a haber, se empezaron a manifestar contagios de VIH, hepatitis y otras enfermedades por el estar compartiendo jeringas. Entonces los mismos usuarios organizados empezaron a distribuirse jeringas limpias y así, se acuñó el término de reducción de daños. Sin embargo, antecedentes los encontramos en muchos contextos distintos. Por ejemplo, en México, en la década de 1930, los estudios de Leopoldo Salazar Viniegra, un médico que investigó con marihuana, ¿no? Okay. Cuando se acaba de prohibir la marihuana, entonces él hace unos estudios en el Hospital de Toxicomanía, descubre que los usuarios no presentan los síntomas que todas las instituciones decían, no se ponen agresivos, no violentos, etcétera. Entonces él propone una ley que después se publica en 1940. Bueno, él hace unas propuestas políticas, ¿no? de legislación que se materializan en una ley de 1940, el Código Federal de Toxicomanías, Reglamento Federal de Toxicomanías, en el que precisamente lo que hacen es plantean un modelo de reducción de daños, pero no le llamaban así. El término se acuña en los 80s en Holanda, pero ya tenemos ejemplos de esto aquí. Entonces lo que pasa en esta ley es que se dice, las personas que son usuarias de drogas y dependen de ellas, como de la heroína, se creía que la marihuana había dependencia, entonces las personas que tengan un problema de dependencia de drogas, el Estado les va a dar las drogas para que estas personas no estén expuestas a las redes del crimen y para evitar que les den productos adulterados y demás. Entonces ya había ejercicios de reducción de daños desde los 30 en México. Entonces, bueno, un poquito hablando de lo que es la historia de la reducción de daños, así es como surge, ¿no? De Inglaterra ya también había ejemplos en la década de los 20s. Entonces, bueno. ¿Pero después dejan de haber o continúan? Continúan, y justo esa era a lo que iba, ¿no? Que lo que tú comentabas es muy preciso. La reducción de daños es una respuesta a la prohibición. Es lo que la sociedad, al verse afectado por todas las repercusiones que tiene la prohibición, de persecución policíaca, de consumo de drogas adulteradas, etcétera, etcétera, la sociedad se organiza y da como respuesta lo que propuso en México Leopoldo Salazar, lo que se hizo en los 80s con los usuarios de drogas inyectables en Holanda. Entonces se ve que son tan exitosos estos experimentos. Bueno, para no dejar a la gente que nos sigue con picados con agua, es lo que sucedió en México. Solo duró unos meses por presiones del gobierno de Estados Unidos, no se aplicó más que unos meses. Pero bueno, fueron tan exitosos los ejercicios de reducción de daños en Holanda que se replicaron en otros países, y después en los 90s ya los gobiernos, no los usuarios, no la sociedad civil, sino que los gobiernos ya empezaron a implementar políticas de este tipo. El primer país fue Suiza. Ruth Dreyfus era la presidenta en los 90s, y bueno, después en Canadá en los 90s, 2000 se fundó Insight, que es la clínica de inyección segura. Entonces sí, es la respuesta de la sociedad que después los gobiernos de diferentes países también han adoptado a los problemas que deja la prohibición. ¿Y este proceso de adopción por parte de los gobiernos, cómo ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Han mostrado resistencia? O sea, hablo como de los gobiernos en general, de acuerdo a lo que tú sabes, y más específicamente, ¿qué onda con México? ¿Cómo el gobierno se ha acercado a estas? Bueno, yo creo que ha sido difícil. Los gobiernos, su genética es naturalmente previsionista en materia de drogas, ¿no? Entonces sí ha sido difícil, sucedió en Suiza en los 90s, y después de varios años de problemas de salud pública en relación a VIH y hepatitis adquiridos, contagiados por compartir jeringas, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que, digamos, había un problema muy fuerte, y aún así tardó una década el gobierno en aplicarlo, y tardó mucho en replicarse en otros lugares, como lo comentábamos, en Portugal, en España, en Inglaterra hay algunos ejemplos, pero ha sido muy lento, y han sido los países, digamos, que han tenido gobiernos más liberales, ¿no? En México, ¿qué ha pasado? Hay políticas de reducción de daños. Por ejemplo, la que se viene a la cabeza así de primer bote sería el alcoholímetro. El alcoholímetro es una medida de reducción de daños en la cual ellos no, digamos, el gobierno, en lugar de esperar a que tú te choques en un carro y después te castiguen o te persigan, ¿no? Por cometer un delito, pues buscan intervenir antes de que eso suceda, y pues no puedes manejar durante la noche, te detienen, una falta administrativa, etcétera. Esa sería una política de reducción de daños.
pero la mayor parte de los ejercicios de reducción de daños que se implementan en México son propios de la sociedad civil. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el programa Análisis de Sustancias en México, uh-huh, que es este programa en el que un grupo de especialistas, hay un par de personas que son químicos, psicólogos, etcétera, van a eventos donde hay comúnmente consumo de drogas, uh-huh, y hacen análisis gratuitos, unos análisis colorimétricos con drogas que la gente, tú llevas, ya sabes, tú les platico al público, sí, tu pequeña fracción de polvo, de cocaína, uh-huh, de éxtasis, un pedacito de tu blotter de LSD, entre comillas, porque uh-huh, no sabes lo que sí, es. Lo que asumes que es lo que tú asumes que es. Entonces ellos lo analizan y te dicen, mira, tu droga en realidad, tu pastilla, tu tacha, que pensabas que era MDMA, en realidad es un compuesto de varias, ¿no? Así los adulterantes, etcétera. Entonces, los riesgos que tiene consumir esto son tales. Tú sabes si lo tomas o no. Respetan uh-huh, tu libertad, pero informadamente. Uh-huh. Eso es un gran ejercicio, es pionero en México, claro. No hay otro replicado, si es de sociedad civil. Claro. Entonces, ese es el estado de la cuestión. Ahora, algo que sería interesante comentar es que en la Constitución política del Distrito Federal está señalado que se tiene que implementar políticas de reducción de daños locales, sin embargo, uh-huh, no están materializándose, entonces habría que presionar para que suceda, ¿no? O sea, pareciera que estas políticas se implementan cuando hablamos de drogas legales, como en el caso del alcohol, con el ejemplo del alcoholímetro, uh-huh, y cuando son drogas ilegales pareciera que están restringidas únicamente a ciertos espacios, ¿no? Como festivales, eventos donde se sabe que el público puede hacer uso de ese tipo de sustancias. Sin embargo, pareciera que todavía no está generalizado como parte de un proceso cultural, educativo mucho más grande, ¿no? Totalmente, y es que lo que dices es muy interesante, Ibera, porque precisamente, ¿no? Como comentaba al principio del programa, no solamente se trata de las estrategias que se aplican para reducir los diferentes tipos de riesgos y daños, sino que es un enfoque relacionado al consumo de drogas. Entonces, es exactamente, eso se refleja en los programas que se aplican, ¿no? El gobierno desarrolla, implementa programas de reducción de daños para drogas legales porque contemplan que eso no hay un problema como con el que sí hay con las drogas que están prohibidas. Okay. Bueno, tenemos que ir a un corte, okay, y ahorita continuamos justo con esta partecita que está muy interesante. Pues bueno, ahorita seguimos. Vale. Sí. Qué fuerte, ¿no? Eso. Ya está. Es que sí. Sí, ahorita que regresemos lo retomo porque... Sí. Porque sí, esa parte es interesante. Sí, está no lo había pensado eso, como que sí es un reflejo, ¿no? De que los programas públicos son principalmente para drogas legales, porque uh-huh, ahí sí hay esta noción de que puede haber un consumo no problemático, pero con las ilegales pareciera ser que domina la idea de que el consumo es problemático per se. Lo cual es una mera creencia. Es una mera creencia, o sea, digo, tabaco y alcohol son de las drogas más dañinas, sí, ¿no? Sí. Ok, sí, entonces sería interesante más adelante platicar de lo que me comentabas de drogas psicodélicas. Sí. Entrar con uno de los psicodélicos. Y bueno, lo que estábamos hablando ahorita de las legales, las ilegales, ¿no? Ok. Tienes 2 minutos para regresar, nada más para que cheques tiempos. Ok. Y tenemos otra vez corte al 38, algo 38, así, ¿no? Para entrar al 40. Entonces ahorita entramos al 20, 4:20. Ajá. Okay. Vale. Sí, vale. Gracias. Es 4:20. ¿Y quién diseña los cartelitos, los carteles del programa? Los estaba haciendo yo. ¿Tú? Sí, así como improvisados. Sí, estaba padre, me gustó. Ahora. Sí, pues afortunadamente ya tenemos como más equipo, entonces ya como que unos pueden cubrir algunas, la edición del video, otros subirlos a la plataforma. Sí, y se queda en Facebook el video, ¿no? Sí, de todos modos los vamos a ir subiendo a YouTube, okay, el video, y los audios a Spotify, sí, y tal vez iVoox y alguna de estas otras páginas de podcast. Eso no voy a compartirlo.
Ya la próxima semana está Regina. Sí. Sí, ahorita anda en... no sé dónde, en la playa, creo. De viaje. Sí, ajá. Ella vive en la casa donde fue la reunión que fui la otra vez. Sí, Es ella sí, la que sí, en esa casita. Sí, la condesa. la condesa. Vamos a verla. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Listos? Ok, estamos de vuelta aquí en Mindsurf. Ya vamos a regresar. Ah, ok. Ah, pensé que ya Se va a estábamos. hacer conteo yo. Ah, vale. Ok, chido. Ok, estamos de vuelta aquí en Mindsurf. Nos quedamos a mitad de algo un poco importante que nos estabas platicando, Aldo. Sí, un tema interesante que tú lo tocaste, ¿no? Que en efecto, como comentaba al principio del programa, la reducción de daños es todo un paradigma, una forma, un enfoque de entender el consumo de drogas, según el cual existe la posibilidad de consumir drogas sin obtener los daños que generan o disminuyéndolos digamos al mínimo, ¿no? En realidad los puedes disminuir en el abanico de posibilidades que hay. Entonces, ¿por qué será que en México los programas de reducción, los programas públicos de reducción de daños son principalmente enfocados en drogas legales como el alcohol y el tabaco? Porque otro ejemplo sería lo que sucede con el tabaco. En los espacios libres de humo es una medida de reducción de daños, ¿no? No prohíben el consumo, pero incitan a una práctica que disminuye los riesgos. Entonces, ¿por qué es que los programas públicos son dirigidos a drogas legales como alcohol y tabaco? Bueno, porque la noción de que las drogas pueden producir o no daños está más reducida a las legales. Lo que pareciera ser que el Estado entiende sobre las drogas ilegales es que el consumo per se de estas ya es dañino. Entonces, por eso no aplica programas de reducción de daños, porque el daño ya está per se implícito con el consumo. A eso me refería hace rato cuando decías una idea. O sea, son básicamente creencias hipermoralinas, ¿no? Que por el solo hecho de... O sea, es como manejar esta cuestión de si es legal es bueno, si es ilegal es malo, ¿no? Entonces, automáticamente... drogas ilegales va de la mano de un montón de cuestiones, que si la persona es adicta, etcétera, ¿no? Pero como tú estás señalando ahora, pareciera que al demostrarse la efectividad de estos sistemas de reducción de daños, nos damos cuenta de que en realidad gran parte de las problemáticas ligadas al consumo de drogas estarían ligadas por factores no necesariamente farmacológicos, ¿no? O sea, si tomas estas otras medidas, se comprueba de que el daño es mínimo y entonces todas esas otras personas que te pueden servir como ejemplo de daños, etcétera, pues te das cuenta de que mucho de eso fue causado por factores ajenos a la propia sustancia. Absolutamente, sí, es lo que solemos decir los que estamos a favor de la reforma a la política de drogas, que la prohibición es infinitamente más dañina que las drogas. Sí. Y bueno, específicamente en el caso de los psicodélicos, que entran dentro de este grupo de sustancias ilegales, aun cuando la ciencia se desvive mostrándoles una y otra vez las cualidades o las propiedades médico-terapéuticas, ¿qué es lo que se conoce de reducción de daños? Quizá para saltarnos un poco de solamente sustancias legales e ilegales y entrar de lleno en el tema de los psicodélicos. ¿Qué sabemos ahí? Pues es un tema nuevo el de la reducción, bueno, relativamente nuevo, el de la reducción de daños sobre drogas psicodélicas. Como te platicaba, ¿no? El origen, el surgimiento del concepto de reducción de daños es con drogas inyectables. Y así se difundió sobre drogas inyectables por el daño, ¿no? que generan. Entonces, considerando que las drogas psicodélicas, los daños o los riesgos que representan son muy relativos y la mayoría de ellas son más de tipo psicológico que toxicológico, pues como que el concepto de reducción de daños tardó mucho tiempo en abarcar el consumo, los consumos de estas drogas. Sin embargo, bueno, es muy interesante el tema porque a diferencia de lo que sucede con drogas inyectables, con estimulantes de tipo anfetamínico como la metanfetamina, etcétera, o la MDMA incluso, u otras como la cocaína, en el caso de los psicodélicos son muy variados, ¿no? Hay drogas psicodélicas que tú lo sabes, ¿no? Que son que representan daños toxicológicos importantes, como por ejemplo la N-Bomb, ¿no? Entonces las estrategias de
dirigidas a reducir los riesgos y daños de una droga psicodélica como la N-Bomb, pues son muy del tipo toxicológico, es decir, toma de una dosis, si tú tienes una dosis, lo primero analiza tu droga, ¿no? Y si te das cuenta que es N-Bomb, entonces, es por poner un ejemplo, pues no tomes una dosis completa, toma una cuarta parte nada más, para después de un par de horas ver qué efectos, y después saber si es seguro tomar más o no. Esa es una parte, pero están todos los riesgos y daños relacionados a los riesgos, la reducción de riesgos y daños psicológicos, que esa sí abarca prácticamente a todos los psicodélicos, ¿no? Claro. Drogas como la LSD, como la DMT, por ejemplo, la dimetiltriptamina, y muchas otras, o la salvia divinorum, por ejemplo, ese es un tema muy interesante. Los daños físicos, los daños toxicológicos, los riesgos son mínimos, en realidad los riesgos son más de tipo psicológico, entonces las personas pueden tener, y los usuarios pueden tener experiencias, pues incluso desgarradoras, ¿no? Personas que terminan en shock. Yo conozco gente que ha terminado en shock después de una experiencia con 5-meo DMT, pues porque no sabían ni siquiera qué estaban fumando, ni a qué se iban a enfrentar. Eso también nos lleva a un punto, ¿no? Que la principal medida de reducción de daños para cualquier droga es la información. Claro. La información. Claro. Entonces también con psicodélicos, si vas a probar un psicodélico, primero entérate bien de qué es el psicodélico que tú crees que vas a tomar, en primera. Sí. En segunda, asegúrate de que sea el psicodélico que piensas que te vas a tomar, ¿no? Sí. En segunda. En tercera, y aquí es donde entramos al tema que tú abriste, que es el del set y setting, ¿no? Cuida el set y setting. ¿Qué es el set y setting? Bueno, a mí me gustaría que lo platicara, que tú, porque yo creo que tú conoces más este tema, pero en general son las condiciones de consumo. ¿Dónde? ¿Con quién estás? ¿Cuánto tiempo tienes? Las condiciones en general de tu dinámica de consumo. Entonces, por pasos, digamos, ¿no? Y con los psicodélicos, creo que es muy complejo el tema de la reducción de daños. No sé si a ti te gustaría hablar de algunos en específico. Sí, bueno, de entrada, hacer un pequeño pie de página. Hace rato mencionaste al N-Bomb y quizá muchas personas no lo topan, pero ocurre que en un gran porcentaje de usuarios, de consumidores, personas que asumen que lo que tienen en las manos es LSD, se ha demostrado que pues una de estas consecuencias del mercado negro y otras cosas relacionadas es que muchas sustancias que no son se venden como haciéndose pasar por, ¿no? En el caso del LSD lo que encontramos es que se vende mucho en el mercado esta otra sustancia, NBOME, N-Bomb, y bueno, si bien algunos efectos pueden llegar a mostrar similitudes con el LSD, el grado de toxicidad es mucho mayor, de manera que si no hay cuidado, una persona puede suponer que está comiéndose una dosis de LSD y lamentablemente yo he sabido incluso de casos de personas que han perdido la vida con N-Bomb, ¿no? Sí, de hecho un amigo por ahí me contó un caso de 2 personas que en una fiesta murieron, ¿no? Entonces, circunstancias realmente lamentables producto de todo el paradigma prohibicionista. Pero bueno, hay sustancias dentro de los psicodélicos que sabemos que requieren sets y settings diferentes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una manera de reducción de daños en el LSD la acabas de mencionar, ¿no? Asegurarte que sea LSD, verificar muy bien la dosificación, la calidad del compuesto, pero ya que estamos en el tema, y preguntaste como por otros psicodélicos y tal, me gustaría que habláramos quizá de estos psicodélicos que son menos conocidos, pero cuyas experiencias son tan fuertes que más allá de un factor de intoxicación, pueden llegar a ocurrir ciertos accidentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya lo mencionaste ahorita, el caso del 5-meo DMT, una experiencia psicológica tan desgarradora que la persona, si no tiene un sistema simbólico que le diga más o menos qué fue lo que ocurrió, no sabe qué onda. Pero hay otros casos, por ejemplo, la salvia, ¿no? La salvia fue un fenómeno que si tú buscas en internet encuentras videos de personas fumando salvia y salen corriendo y se avientan de un segundo piso y se lastiman, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente como con la finalidad de que las personas puedan tener herramientas y que este tipo de situaciones no se repitan y no le demos más que hablar al paradigma prohibicionista, ¿qué crees tú que podemos considerar como elementos pertinentes en materia de reducción de daños para este tipo de sustancias, como por ejemplo la salvia, quizá? Pues yo he sido un fan de la salvia, no tanto de su
bueno, sí, me gusta la experiencia que otorga la salvinorina. Sin embargo, más de la planta en sí, porque es muy interesante. De hecho, en el Congreso es súper enigmática. En el Congreso que organizaron ustedes el año pasado en la UNAM en Filosofía y Letras, justo di una presentación sobre la savia, porque me parece muy interesante. Es muy interesante históricamente, no me voy a clavar con todo eso, pero en términos generales es muy interesante históricamente, culturalmente, bioquímicamente. Y también psiconáuticamente, ¿no? Los efectos de la salvia son muy particulares, son muy poderosos. La salvinorina es una sustancia muy poderosa y entonces pero también es muy segura toxicológicamente, ¿no? No te vas a morir de un... ni mucho menos. Entonces aquí algo fundamental es nunca hacerlo solo, por supuesto. Otra cosa es que no es lo mismo fumar salvia que salvinorina, y eso es muy importante señalarlo, porque digamos, a diferencia de lo que sucede con coca y cocaína, en donde sí es sumamente evidente si estás usando coca o si estás usando cocaína, con la salvia no es tanto así, ¿no? Yo, por ejemplo, hace muchos años llegué a fumar, me pasaron porros con salvia, que eran hojas de salvia que no tuvieron ningún efecto en mí, y alguna vez me pasaron uno que tenía salvinorina, es parecido, y eso con un jalón tuvo Son los extractos, la salvinorina. Exactamente, las versiones potencializadas. Entonces, ahí no es tan fácil que uno se dé cuenta qué es, ¿no? Si es salvia o si es salvinorina, más aún si no lo estás viendo. Claro. Entonces, es enterarse bien de si es salvia o es un extracto de salvinorina A, que es la sustancia activa. Y después, si es un extracto, que es lo que sí te va a dar un viajezote, es ver cuál es la potencia. Yo recomendaría que si alguien no ha empezado a usar salvia, si alguien no ha usado antes, no pruebe algo más fuerte que 10x para empezar, porque se mide por potencia, 5x es la menor, luego 10, 20, Yo diría yo he tenido una experiencia horrible con una 5X. ¿Con 5X? Con una 5X fue una de las experiencias más fuertes de mi vida con cualquier cosa. Y realmente es eso que mencionas, es súper enigmática la experiencia porque, o sea, a nivel químico no es un alcaloide, no es una triptamina, no es una feniletilamina como las anfetaminas y estas cosas. La salvinorina es como, es un enigma, ¿no? Pero en la propia experiencia es muy oscura, o al menos en mi caso todas han sido muy oscuras, y casi siempre hay una constante que es que lo pude comprobar un par de veces, y después de ver estos videos de las personas me he puesto como a hilar ahí conclusiones, y es un poco esta sensación de que de pronto algo llega a tu realidad y como que quiere tomar el control de ti, y eso te obliga a que automáticamente si estás sentado te levantas, ¿no? Y ya una vez que te levantas estás loco buscando las puertas, buscando las salidas, y una vez que las encuentras lo que quieres es salir, correr, huir. Hay una sensación súper mística, pero muy física, ¿no? Muy física, pero incluso también muy metafísica también, bueno, sumamente. Lo empiezas inmediatamente a asociar con, yo lo asociaba como, ¿sabes? Como una especie de bruja que quiere tomar mi alma, una cosa así. Hay una energía femenina hay una energía femenina, sí, como brujística, no es femenina como en la ayahuasca, que es súper bondadosa y es algo más underground. Sí, muy reptil, ¿no? De hecho, me encantó en una de tus conferencias, me acuerdo que no recuerdo si citabas a alguien o era algo tuyo, pero hablaste de la salvia como el picante de los psicodélicos, ¿no? Sí, eso sucedió en una ponencia unos meses antes. En las preguntas y respuestas alguien me comentó mi ponencia y dijo eso. Él dijo, para mí la salvia es el picante de los psicodélicos. Y le dije, hermano, ¿cómo te llamas? Me dio su nombre que ya lo olvidé. Dije, te voy a citar de ahora en adelante. Y lástima, no se lo puedo citar, pero... Si nos está escuchando y saludos. Se reconocen esas palabras, saludos. Sí, entonces, haciendo un poco esta línea de cosas a cuidar. De hecho, yo creo que esa aplica para muchas sustancias, ¿no? La de no estar solo. En el caso del 5-MeO-DMT también es importante. De hecho, no podrías fumar 5-MeO-DMT solo. O sea, requieres estar con otra persona. A diferencia de otras sustancias como los hongos, como el propio LSD, como el propio DMT, que sin problema, siempre y cuando cuides estos conceptos de set y setting, puede salir todo bien, ¿no? Una pregunta, Aldo. Hace rato mencionaste por ahí algo acerca de la efectividad de estos mecanismos de reducción de daños.
¿Cómo nos enteramos el público en general o cómo se entera un gobierno de estos índices de efectividad, digamos? Bueno, lo que empezó a suceder en Europa en los 80s con las comunidades de usuarios de drogas inyectables fue que se hizo muy evidente la disminución en los contagios que había entre estas comunidades. Entonces, eso es algo que era muy visible, ¿no? Okay. Empezaron a morir menos, empezaron a contagiarse menos, y esto llevó, el grupo que originó esto en Holanda se le conoció como la Junkie Union, ¿no? Entonces, el ejercicio de la Junkie Union se replicó en Inglaterra, en otros países, y digamos, no era difícil ver que en estas comunidades de personas que finalmente sí terminan siendo un grupo vulnerable del cual el Estado, quiera o no, se termina encargando por cuestiones de las instituciones de salud, de más, ¿no? Muchas veces ocupaban espacios públicos, parques, etcétera, para hacer uso de drogas. Entonces, finalmente el Estado tiene que enfrentar esa realidad, están completamente cara, ¿no?, ante estas comunidades, y pues no era difícil darse cuenta que eran exitosos estos ejercicios. Por eso lo hizo ya Holanda a nivel gubernamental, Suiza, y ya en Canadá, incluso comentábamos el ejercicio de Insight, y después salió, los ejercicios se ampliaron y ya no solamente abarcaron drogas inyectables, sino cocaína, psicodélicos y ahora hasta marihuana, ¿no? Okay. Y otro ejemplo que tendría sería la gente de Energy Control, compañeros de ¿cómo se llaman? Reductores de daños de España. Ellos comentaron en algún curso que dieron aquí que un porcentaje muy alto, que era muy superior al 50% de las personas que en España recibían información después de un análisis químico sobre cuál era la composición real de su sustancia, la gran mayoría de las personas, al enterarse que era otra sustancia, que había sido sustituida su droga, bueno, más bien que era otra droga, que nunca fue en realidad, dejaban de consumir, ¿no? O sea, decidían no tomar la sustancia. Incluso decían ya no me llevo mi pastilla, ¿no? Ya no la quiero. Entonces, eso es un caso. Es justo lo que mencionabas al inicio, entonces, reafirmar esta cuestión de que la mejor precaución es la información. Sí, o totalmente. Sea, en cuanto la información llega, sabes si lo tomas o lo dejas, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un nuevo corte y ahorita continuamos hablando de reducción de daños y psicodélicos. Ya tenemos algunas preguntas, entonces también vamos súper, me encanta a compartir algo. Okay, vale. Okay. De hecho dicen, un riesgo del 5-MeO-DMT y Salvia divinorum es que algunos terminan creyendo que han encontrado un modelo de realidad que es una verdad absoluta y no bajan del trip, creen que han encontrado la verdad. Le ha pasado a gente con mucha experiencia. Pues es lo que decíamos, ¿no? Es esta cuestión de que ya con estas sustancias la reducción de daños ya abarca cuestiones psicológicas muy profundas, que ya no es nada más toma agua, ¿no? Como en el caso del MDMA, toma agua, mantente hidratado, ya son otras cosas. Claro, sí, que sí pueden romper cabezas. Sí. Totalmente. Es un amigo, hace muchos años, ya hace mucho que me lo en una fiesta, en un antro de aquí del DF, era tipo rave, pero en un antro. Tomó LSD por primera vez, la única vez que tomó, y sí, así completamente se crashó, se lo tuvieron que llevar, o sea, lo sacaron de la escuela, o sea, éramos chavos, teníamos 16 años, ¿no? Se lo tuvieron que llevar a Veracruz, y lo vimos después de más de un año y ya estaba alivianado, pero nunca volvió a ser ¡Qué fuerte! Porque más como se puso así súper mal en la fiesta, bloqueó y se puso violento. Entonces lo sacaron y se lo llevaron así de que pues el Ministerio Público, y pues salimos a buscarlo, así andamos a MP, y no lo encontrábamos. Hasta que ya dimos en uno donde había estado, pero lo habían soltado porque andaba muy loco. Y irresponsablemente lo sacaron a la calle. Y no supimos de él hasta el día siguiente. O sea, lo peor que podían haber hecho era liberarlo. Lo peor que podían hacer era así de, no, enciérralo. Sí, exacto. O sea, por raro que se escuche, mejor tenlo 4 horas ahí, ¿no? Sí. Pero yo creo que los peores reductores de daños del mundo. Claro. Al contrario, hasta potencian un ataque psicótico, una desintegración. Sí. Entonces, pues fue que para él fue muy dura la experiencia, combinado con que el setting era lo peor del mundo, ¿no? Alcohol, fiesta. Además un antro encerrado y así llenísimo. No. Y pues él claramente tenía una predisposición, ¿no? Sí. Regresamos en un minuto. Ok. Nos haces...
Está bien bonito. Sí, súper bonito. Con razón, sí, está muy padre porque en la cámara parece como una casa. Pero es un foro que está súper chido. Sí. Felicidades, qué bueno que tienen este espacio. Sí. Pues bueno. Entonces podemos ahorita igual comentar bueno, es un comentario más que una pregunta, sí, ¿no? Sí, seguro, sí. Uh-huh. Es en el Facebook. Sí, en el Facebook de Radio 13. Ahorita vamos a ver si también el de Mindsurf hay algo. Bueno, estamos de vuelta aquí en Mindsurf con nuestro invitado Aldo Contró. Y bueno, vamos a leer un comentario que nos llega aquí al Facebook. Nos comentan: un riesgo del 5-MeO-DMT y Salvia Divinorum es que algunos terminan creyendo que han encontrado un modelo de realidad que es una verdad absoluta y no bajan del trip. Creen que han encontrado la verdad. Esto le pasa a le ha pasado a mucha gente con mucha experiencia. Aldo, ¿algo que quieras comentar con respecto a esto? Sí, seguramente en muchos casos será porque piensan que encontraron un modelo de realidad, sí. En otros tal vez por otras razones, pero es cierto que hay gente que llega a tener una experiencia mental tan poderosa y en una situación en la que no estaban listos posiblemente para enfrentarla, en unas condiciones además inapropiadas, Uh-huh. y que digamos si tienen crisis psicológicas de las Uh-huh. cuales es muy difícil regresar, Uh-huh. ¿no? O de las cuales es muy difícil salir. Eso es cierto, sí. Uh-huh. Es muy importante precisamente por eso que el usuario esté siempre bien informado, Uh-huh. y esto es algo que justamente impide la prohibición. La Uh-huh. prohibición es Exactamente. oscurantista al respecto. Sí. Entonces, digamos, la persona cuida su cuida su setting, verificó que la sustancia es la correcta, y aún así, digamos, el mal viaje, eso que se le llama mal viaje, se puede llegar a presentar, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que es porque el concepto de set, normalmente nosotros, y esto lo hablábamos en el programa pasado, normalmente nosotros lo tenemos asociado únicamente a la parte consciente, es decir, nosotros nos creemos ingenuamente seres conscientes y que toman sus decisiones, etcétera, cuando en realidad desconocemos que estamos controlados por una parte inconsciente. Entonces, lo que he podido observar en muchas personas y en mí mismo en la práctica psiconáutica es que cuando uno descuida este aspecto inconsciente y no sé, estás preocupado porque no tienes trabajo y no tienes dinero y te comiste un LSD, es muy probable que aunque tu intención haya sido relajarte o X o Y cuestión, ese conflicto con el dinero, con tu economía o lo que sea, de alguna manera el contenido psíquico va a buscar la manera de salir, de aflorar durante la experiencia, y esto puede desembocar en un episodio de mal viaje, en un probable estado psicótico, etcétera. Entonces, creo que es importante recordar que psicodélicos tan fuertes como el 5-MeO-DMT o la salvia, o los psicodélicos en general, en realidad lo que nos están mostrando es lo frágil que son los modelos de realidad, ¿no? Entonces, si durante ese estado, en lugar de desestructurar un modelo de realidad, pasas a creerte que ese nuevo estado es otro modelo de realidad, eso causa un choque que pues en psicología le llaman disonancia cognitiva, ¿no? Hay un choque de creencias, en cuyo caso mi recomendación para la persona sería, o sea, si ya cuidaste tu set, si cuidaste tu setting, si cuidaste el compuesto, la dosificación, y aún así se presentan este tipo de episodios, una de las mejores opciones que tenemos es acudir a marcos teóricos que consideren esos fenómenos. Por ejemplo, la psicología transpersonal, ¿no? Es muy común, de hecho, que los psicólogos transpersonales luego se formen como personas que puedan ayudar durante procesos psiconáuticos de aterrizaje a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en festivales, en raves, en eventos de ese tipo es bastante común.
Además de estas sustancias que hablamos de 5-MeO-DMT y salvia, ¿agregarías alguna otra a esta zona de mucho cuidado con la reducción de daños? Bueno, sí, definitivamente, y no es una sustancia, más bien es una familia de sustancias, y no familiar en el sentido químico, sino en el sentido del mercado, que son las nuevas sustancias psicoactivas, que es todo este grupo de, se les llama nuevas no porque sean de reciente elaboración, sino porque son de reciente aparición en los mercados. Entonces, comentábamos de la N-Bomb, es una de ellas. De hecho, la N-Bomb, con la que sustituyen en la LSD, como tú comentabas, no está prohibida, es una droga legal. Entonces, y como esa hay muchas otras, entonces es común que cuando una persona va a algún smoke shop o con algún amigo, posiblemente encuentre que le ofrecen a uno cocaína legal o éxtasis legal. Se venden así incluso en presentaciones industrializadas, en alguna envoltura bonita, color rosa y con lo demás. Y estas son nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Se les llama así, insisto, por la nueva aparición. Y son drogas que precisamente lo que buscan es sortear todos los obstáculos que la prohibición representa. Entonces, es común que, por ejemplo, posiblemente menor de edad, eso se pasa mucho con los menores de edad, que quiere usar LSD, pero no tiene contacto con las redes, no tiene contacto con alguien de confianza, no se quiere involucrar con los mercados criminales y los circuitos ilícitos. Entonces va y busca un LSD legal, que posiblemente es una N-Bomb, que es infinitamente más riesgosa que la LSD, ¿no? Entonces estas drogas es lo que hacen, ¿no? Muchas de estas drogas son de reciente elaboración, entonces no conocemos sus daños, no están bien estudiadas, desconocemos sus potenciales riesgos, y son muchas de ellas mortales, altamente peligrosas. Entonces las sales de baño, ¿no? Lo que se le conoce como sales de baño, exactamente, que es todo un grupo de sustancias, catinonas, metacatinonas. Todo esto es mucho más riesgoso que usar drogas legales, entonces, perdón, ilegales, ¿no? Fiscalizadas. Incluso considerando que las drogas fiscalizadas están comúnmente adulteradas, sustituidas, aún así es más peligroso usar drogas de esta familia llamada nuevas sustancias psicoactivas. Ahí sí, eso habría que evitarlas por completo. Evadir el uso de cualquiera de estas drogas. Por ejemplo, un ejemplo de estas sería lo que se le conocía como cannabinoides sintéticos, el Spice, el K2, todos estos, que ni cannabinoides ni nada, no era una mezcla de sustancias de otras plantas muy riesgosas. Entonces, evitar el consumo de todas estas drogas de este mercado. Pero qué tontería que no existan estas regulaciones, ¿no? O sea, sobre todo, vamos, si hay sustancias que aún haciendo investigación, las restricciones son muy fuertes, ¿cómo es posible que estas sustancias que directamente son análogos sintéticos, no hay investigación clínica de por medio, de pronto se puedan encontrar legalmente por internet? Es que finalmente la química es infinitamente más veloz que la política. Claro, totalmente. Entonces, para prohibirte una sustancia tiene que haber una iniciativa, un proceso legislativo, político y demás. Y eso lleva mucho tiempo. Si uno es optimista, cosa de varias semanas, Y en cambio un químico en una cosa de un rato en su laboratorio te fabrica una sustancia que por ser nueva no está incluida en las listas de control. Entonces es una cosa muy fácil. Los químicos que se dedican a hacer esto en el mundo se ríen de la prohibición. O sea, te prohíben tardan meses en prohibirte una nueva droga, pues al ratito ya tienes otra que no estaba prohibida porque no existía, ¿no? Claro, eso obliga a que alguien ahí, si no es el productor y no es el Estado, volvemos al inicio del programa, eso obliga a que los propios sectores sociales se tengan que empoderar, vamos a usar esa palabra, y a través de la información empiecen a desarrollar todos estos procesos, ¿no? Esto me lleva a una pregunta. Ahora ante la inminente, digo inminente, pero todo parece parece indicar que es inminente el tema de la legalización del cannabis y demás. ¿Qué onda con la reducción de daños en ese sentido? ¿Cómo, es decir, cómo crees tú que el gobierno se va a acercar? ¿Cuáles crees que van a ser las medidas que empiece a adoptar el gobierno para una reducción de daños? Es decir, ¿vamos a esperar letreros de no fumar cannabis aquí? ¿O por dónde crees que van a ir los tiros? Bueno, una regulación, la que sea que suceda, ya es una medida de reducción de daños, ¿no? Siempre y cuando no se quede en la simulación, sino que sea operante, ¿no? Ahora,
Y bueno, es reducción de daños en el sentido de que ya no habría una persecución de los usuarios. Uh-huh. En el caso de la marihuana... Sí, es suficiente reducción de daños. Y más hablando de marihuana. Sí. ¿No? Porque claramente en el caso de marihuana, el mayor de los riesgos que existe es que te agarre la policía. Nunca te vas a morir por marihuana, Uh-huh. no. Lo peor de los riesgos es que te agarre la Ni policía. vas a manejar exceso de velocidad. No, Todo lo exactamente. contrario. Muchos, ¿no? Me pongo en ese grupo, muchos manejamos con mucha más precaución cuando fumamos un toque. Entonces, entonces creo que cualquier regulación que sea efectiva ya es la mayor reducción de daños posible para usuarios de cannabis. Pero por supuesto que una regulación va a contemplar medidas específicas de reducción de daños. La principal, creo que la más importante de todas ellas, aparte de las legales, Uh-huh. es la relacionada al consumo en menores de edad. Uh-huh. El mercado que es está bastante nutrido, el mercado de marihuana en México, que es un mercado ilegal, obviamente no le pide una identificación a alguien para que le compre. Ningún dealer pide IFE, ¿no? Entonces, esto sí va a suceder. Eso sí sucede con el alcohol, sí sucede con los cigarros. Lo mismo sucedería con el caso de la marihuana. Entonces, pues habría una reducción del posible acceso a menores de edad, porque no se puede decir que se elimina. Digo, todos te dicen, pero hoy en día los menores también acceden al alcohol, sí, pero no tan fácilmente como con la marihuana, ¿no? Esa sería una medida de reducción de daños que propia de la regulación. Otra sería espacios libres de, bueno, finalmente esa ya existe, ¿no? Espacios libres de humo por tabaco, pero incluiría obviamente marihuana. Hay cosas que no quedan muy claras, por ejemplo, que todavía no quedan claras si van a entrar o no en la inminente regulación. Ojalá. Sí, exacto. Que sea efectiva, ¿no? Sí. Y sería el tema de que no queda claro todavía si aplicar o no, lo de poder conducir bajo los efectos. Es medio raro porque no sabemos cómo van a medir eso, ¿no? Eso que te iba a decir, exacto. Es un poco raro, pero sí se discute. Y otra cosa es que están contemplando eso es una discusión medio complicadona, ¿no? No es tan sencilla. La iniciativa no contempla que exista mercado de comestibles, de cannabis. Ajá. ¿No? Uh-huh. ¿Por qué? Porque los comestibles son mucho más fuertes, mucho más difícil de dosificar. Como tarda mucho en llegar los efectos, más de una hora, entonces a lo mejor tú comiste mucho más de lo que debías y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, eso, ellos lo quieren, la iniciativa contempla no legalizar el comercio de estos productos como una medida de reducción de daños. Sin embargo, habemos quienes consideramos que al esto estar prohibido, pues va a ser un campo para el mercado negro, y eso todavía es mucho más dañino, mucho más riesgoso, que un mercado negro te venda un comestible a que te lo venda un mercado legal donde habría ciertos controles de calidad. Claro. Y aparte creo que perjudica el hecho de que coexistan los dos mercados. O sea, porque por ejemplo ahorita existe solo un mercado negro, pero en el momento en el que exista un mercado lícito y uno ilícito, y estos comestibles no regulados, supongamos que por alguna razón empiezan a causar se causa un problema, creo que eso también incluso puede terminar afectando al propio mercado legal a través de la opinión pública, independientemente de que haya tenido o no que ver directamente o haya sido algún otro problema, contaminación o lo que sea. Creo que sí, o sea, el hecho de que sigan existiendo estos huecos permite que puedan seguir ocurriendo estos lamentables sucesos, ¿no? Sí. Sin embargo, la realidad es que en todos los lugares donde hay una regulación de marihuana, en los estados de Estados Unidos, en Uruguay, etcétera, no se ha logrado acabar con el mercado negro. Es muy posible que en México siga existiendo un mercado negro, pero bueno, un mercado negro de marihuana ya muy debilitado, y digamos, más allá de qué tan fuerte pueda o no, o qué tan grande pueda quedar todavía este mercado, qué tan afectado pueda ser o no. Hablo del mercado negro. Lo importante es que el usuario ya va a tener la posibilidad de no tener que estar involucrándose con estas redes, que muchas veces son pues riesgosas. Sí, termina arriesgándose y exponiéndose por conseguirse un gallo, ¿no? Sí, exacto. Ok, bueno, tenemos 5 minutos aproximadamente. Una última pregunta, o quizá dos preguntas en una para cerrar. ¿Cómo ves el futuro de la reducción de daños? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves difícil? Bueno, es una pregunta difícil. Lo que veo difícil es responder, pero yo pienso que muy a largo plazo va a ser... Quiero volver a lo que dije al principio. Es la segunda vez que vuelvo a este tema, pero me parece que es bueno cerrar con esto. Sí.
insisto, la reducción de daños, más allá de la definición de que son las estrategias para disminuir riesgos y daños asociados al consumo, es un enfoque, es una forma de entender el consumo de drogas, según la cual consideramos que existe la posibilidad de consumir sin obtener, ahora ya lo dije varias veces, pero creo que la reducción de daños en su nivel de enfoque, de paradigma, más allá de las estrategias, es lo que va a sustituir al enfoque fallido, al paradigma absolutamente derrotado de la prohibición. Va a ser un proceso, creo que muy largo y muy lento, porque va a triunfar gracias a su efectividad, gracias a que donde llega la reducción de daños convence a todo mundo excepto a los narcos. Sin embargo, la prohibición patalea duro, como lo comentábamos el otro día, y va a ser muy difícil que la superestructura burocrática que existe en el mundo entero y que defiende la prohibición, estamos hablando de la ONU y con sus instituciones, con sus brazos, como la JIFE, como la UNODC, en cada país tenemos nuestras fuertes instituciones prohibicionistas. Toda esta megaestructura burocrática pues se va a defender, y se va a defender por mucho tiempo, y van a seguir promoviendo la legitimidad de su existencia y de su operación. Entonces esto va a, digamos, a ser un freno, pero yo creo que la reducción de daños va a ser finalmente el paradigma que triunfe. Y lo veo porque en México ya hemos avanzado más allá del tema de la marihuana. Se están aprobando amparos para la posibilidad de para no ser perseguido por el consumo de otras drogas, expresiones que buscan la legalización de los usos médicos de, por ejemplo, la psilocibina. ¿Sí? Y creo que todas estas expresiones precisamente son síntomas de que la prohibición está perdiendo terreno día a día, y creo que lo que va a sustituir al enfoque, que se está poco a poco yendo, será el de la reducción de daños, es decir, entender que es posible consumir drogas y reducir los daños colectivos e individuales a partir de la información, a partir de ciertas estrategias, a partir de cuidar dosis, de cuidar calidades y demás. Entonces digamos que a través de toda esta muestra de efectividad, de evidencia científica, etcétera, los gobiernos, los estados poco a poco tendrán que ir buscando maneras para integrar procesos de dinámicas de reducción de daños dentro de... Yo creo que a mí me da la impresión, por cómo han avanzado los ejercicios como han surgido y se han desarrollado los ejercicios de reducción de daños en México y en el mundo, es que no va a haber una participación muy fuerte del Estado para estos programas. Creo que esta sustitución que yo digo de enfoque va a ser muy natural, y va a ser particularmente desde los usuarios, desde las organizaciones y desde los actores de la sociedad civil. Exacto, desde una sociedad civil construyendo esto, en lugar de estar a merced esperando a que el gobierno decida darte la infraestructura y capacitarte o proporcionarte la información. Etcétera. Yo creo que la prohibición va a ir retrocediendo poco a poco. Tenemos creo que poco tiempo, pero creo que la prohibición va retrocediendo paulatinamente, y que los gobiernos van a empezar a reducir la persecución que hoy en día hacen de las drogas, sus mercados y sus usuarios, y que la gente, al tener acceso a la posibilidad de hacer uso de su conciencia, de sus cuerpos, digamos, ¿no? Como empieza a suceder, empezaremos nosotros mismos, la sociedad civil, a implementar nuestras propias medidas. Nuestra propia información estará socializada entre nosotros mismos, y esto conllevará naturalmente a prácticas de reducción de daños con consumo de drogas. Perfecto. Bueno, pues creo que ya hemos hablado, dimos un panorama bastante amplio de en qué consiste la reducción de daños, un par de ejemplos aplicados a psicodélicos. Y pues bueno, esperamos que estas herramientas les hayan sido de utilidad. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa de Mindsurf. Gracias. Gracias, Aldo. Hasta luego. Ok. Pues ahí está. Muchas gracias, y va bien. Salió chido. Sí, me gustó bastante, fíjate que buena la plática. Lo voy a ir escuchando ahorita en mi camino. Ahí se quedan en el Facebook. Sí.